¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Les cuento que a partir de esta semana, ya que arrancó la Expo 2017, también vamos a tener presencia ahí. Y próximamente le vamos a dar el día y la hora que vamos a estar presentes para que puedan ir a sacarse fotos con Pedro Gullari, ¿sí? Con Mariana y Felipe, que va a estar detrás del vidrio también para que puedan sacarle fotos ahí. Hay que tratar de evitar el contacto de Felipe con tipo con mundo opuesto. Claro, tipo mundo opuesto, exactamente. Va a estar del otro lado. Sí. Una mala noticia que hoy en radio la descubrí y me partía realmente el alma. Esto va a continuar así, ¿eh? Digo, por el clima no va a venir el frío, por lo menos este mes, ¿sí? No va a venir el frío este mes. Y avisoran también que vamos a tener un invierno cálido. Así que si es que compraron algo, algún poncho o algo, están absolutamente perdidos. Le digo, ha sido una mala inversión. Este va a ser un invierno cálido, según meteorología. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, acá te digo, adolorido en el alma, me duele el alma. No, el tema de eso son las empresas, obviamente, que prevén por ahí una temporada X. Pero igual nuestros inviernos nunca fueron tan fríos, ¿no? Sí, pero alguito por lo menos. Sí, Tirame 2 grados, sí. Pedro. Esta semana vamos a tener máxima de 31, 32 grados. O sea. Pero si me sigue el invierno son 15, 17 grados, al mediodía 35 bajo el sol. Pero vos sabés que a veces vos querés salir en remera y te dicen, no, pero ¿cómo vas a salir en remera si es invierno? ¿Y? Claro. Temperatura de verano. No sé qué vas a hacer con tus chaquetas de cuero importadas, Pedro. No. Bueno, quedarán para otro invierno. ¿Cómo estás? Bien, Toto. ¿todo muy Un bien? saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal la expo? Bien, bien. Muy lindo como todos los años. Sí. Sí, como todos los años. Fuerte presencia del grupo de medios del bien Grupo ahí, JB pues. también ahí, Canal 13, Unicanal, Radio 1, Farra, Disney, todos los compañeros ahí. Sí, En el sí. tachín, tachín, el burum bum bum, como Muy decía. bien. Te deseo también una fuerte dosis de paciencia para las idas y vueltas. No, para mí es un placer. Interciudad. Claro. Para mí es un ¿Quién, placer. quién como vos? ¿Quién Sí, como manejar vos? sobre Artigas. Te digo, Tras precioso. Chaco. Rachaco en el día. Sí, wow. Terapéutico debe ser. Sí, sobre todo si es que uno está rozando la demencia. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Toto, ¿cómo te va? Floreado, florecido. Sí, florecido. Florecido, sí, flor de compañía. Tráfico pesadito. Sí, algo pasaba en Artigas, ¿eh? Algo... No, todos los yo días no sé, pasa algo. algo no hay, pasaba. O algo no pasaba, Porque en realidad no corre nunca. ¿verdad? Pero, digamos, algo estaba ocurriendo sobre Artigas. Algo hay que hacer. Mario. Mario, teléfono. Mariana, hoy el tema que nos convoca es un tema que, entre otros puntos, ya se soltaba como un tema de discusión, pero todavía no lo hemos analizado a profundidad como lo vamos a hacer hoy. Así es, y que lo hemos analizado, podríamos decir, en su fase inicial cuando hablábamos del sistema de jubilaciones en Paraguay, pero ahora existe una iniciativa o una propuesta de controlar mejor lo que sería el sistema jubilatorio a través de lo que sería una superintendencia de jubilaciones y que en este caso está planteado como un órgano dependiente del Banco Central del Paraguay con un superintendente así, bueno, como hay otros. ¿Cuál es el punto de conflicto, podríamos decir, o quizás en este momento, más allá de las funciones y de la forma o el mecanismo? El conflicto o el debate está en que, sobre todo el sector trabajador y representantes de los trabajadores, ya también asociados o representados por los empleadores también de la UIP, por ejemplo, han manifestado una postura consensuada, podríamos decir, en contra de la forma, nos explicaban también los entrevistados, porque lo que ellos consideran es que es necesario el control, que es necesaria la superintendencia, pero no están de acuerdo en la forma en la que están planteados. Sostienen que sería, o tienen una propuesta en la cual sostienen que el superintendente debe estar a su vez controlado, digamos, por un consejo en el que sí estén representados diversos sectores. Y bueno, por ahí viene un poco la mano de la discusión, pero también el fondo de esto es ver cómo hacemos para mejorar el sistema jubilatorio aquí en Paraguay. Bueno, y lo vamos a hablar como siempre, ¿sí? Sin vueltas. Está con nosotros Marcos Colmán, viceministro de Economía. Humberto Colmán, le estoy cambiando el nombre hoy a todo el mundo. Pero, discúlpenme, ¿sí? Ese es el efecto. ¿viste? Disculpen el calor, Tras sí, me Chaco. está volviendo loco. Viceministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, un gusto realmente estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Esta es una necesidad dentro de un montón de cuadros de necesidades, digamos, ¿verdad? Pero esta es una necesidad porque es un problema silencioso en el sentido de que las cajas llegan a una crisis ya en el momento terminal, prácticamente, y ahí es donde interviene otra vez el Estado. ¿Cuál es el planteamiento general sobre esta situación? Si no me equivoco, la Caja de Jubilados Bancarios en su momento ya ha tenido una intervención. Creo que la Caja de Jubilados Municipales está ahí con algún conflicto también dando vueltas y hay otras cajas, otras mutuales que también están en esa situación. ¿Cuál es el planteo general? Bueno, el planteo general tiene que ver con la situación del sistema previsional, una situación que tiene que ver con una baja cobertura, tiene que ver con que solamente 2 de cada 10 paraguayos cotizan para la seguridad social, tiene que ver con que la seguridad social en el sector rural prácticamente no existe.
tiene que ver con que hay entidades previsionales que tienen regímenes muy diferentes, o sea, el régimen es heterogéneo. Hay distintas tasas de aporte, distintas tasas de beneficio, y aún con esa baja cobertura del sistema previsional tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas en el sentido de que algunas de estas cajas tienen déficits actuariales que quizás no se manifiestan con mucha fuerza hoy, pero que en el futuro van a ser mayores y van a requerir recursos de parte del Estado posiblemente. Entonces, ese es un problema que lo que se busca abordar en esta primera etapa con la Superintendencia de Pensiones es tener un órgano regulador que supervise el manejo de las cajas previsionales, que les pida estudios actuariales, que revise cómo están manejando sus inversiones, que revise lo que tiene que ver con los beneficios, de manera tal a que así como está el sistema hoy, este sistema sea viable, sea sostenible a largo plazo. También nos acompaña Marcos Eliseche por segunda vez en el programa. Vos sabés que hay una cuestión acá que a la tercera vez tenés que estar preparado, Marcos. Ok. ¿Cómo estás? Buenas Un noches. gusto estar de vuelta y bueno, estamos acá para debatir este tema tan interesante. A ver, ¿qué se nos escapa de datos sobre todo la cuestión actuarial? Digamos que hay varios sistemas previsionales que están funcionando, pero no hay una perspectiva clara de hasta dónde van a aguantar y cómo lo van a hacer. ¿Qué se nos está escapando en datos? ¿Hay algunos números? ¿No hay nada absolutamente hoy? No, de hecho que hay estudios actuariales, sobre todo de la Caja Fiscal y del IPS, que son las dos entidades más grandes de seguridad social. En el caso de la Caja Fiscal, el último estudio del 2012 que hicimos arroja un déficit actuarial del 40% del PIB en el escenario más alentador, porque en realidad tenía varios escenarios. Y en el caso del IPS, el último estudio del 2014 arroja un déficit creo que era el 15%, de 4.000 millones de dólares del déficit actuarial del IPS. A largo plazo, estamos hablando de un horizonte de 30, 40 años. Okay. Eso quiere decir que en 30, 40 años tendrían algún problema económico. Así es. Para que entienda la gente. O sea que trayendo a valor presente el resultado financiero de estas cajas, el déficit sería, en el caso de la Caja Fiscal, aproximadamente 12% del PIB. Además de eso, hay datos del sistema financiero con el que trabajan estas cajas. Muchas de ellas son agentes de crédito, tienen montos que, digamos, escapan de los intereses que habitualmente maneja el mercado, hay un trato diferenciado. ¿Eso también se va a regular? Bueno, ahí es justamente donde hoy no tenemos mucha información. Okay. Justamente ahí en el manejo financiero de las cajas es donde se pierde un poco el control. Hoy, si bien cada caja tiene su órgano regulador, en algunos casos tiene la Contraloría, en otros casos la Superintendencia de Bancos, no hay una norma armonizada y no hay un control armonizado, no hay datos concretos. Se obtienen datos, pero es muy difícil conseguir información y se nos escapa justamente esto, ¿verdad? La diversidad en cómo manejan ellos los ahorros financieros, ¿verdad? Los flujos financieros de cada una de las cajas. Okay, la idea de la Superintendencia es tener justamente una regla unificada, armonizada para todas las cajas, así como se tienen con los bancos, con las cooperativas, que las tienen aseguradoras también. las casas de seguro. También sí. Un gran problema las casas de seguro también en algún momento. Está con nosotros también Mónica Recalde. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas Gracias noches, por acompañarnos. Vos sí tenés micrófono. Sí, yo tengo micrófono. Porque manejás, digamos, alguna forma influencias por lo visto dentro de los muchachos de sonido. Mónica, el número es bajo hoy en cuanto a las personas que optan, porque al final termina siendo optativo para muchos, ¿verdad? Tener un sistema jubilatorio, no estar o no, o evadir. Para mucha gente, digamos, es optativo, no es una obligación por parte de los trabajadores. O sea, es una obligación, pero no se cumple. ¿Esto cómo ayudaría también? ¿Le daría más fuerza, digamos, al sistema? ¿Evitaría esa evasión de patronales de meter a sus funcionarios dentro del sistema? Sí, es justamente lo que siempre venimos discutiendo, ¿verdad? Se habla mucho de reforma, qué es lo que podemos hacer en reforma, y principalmente uno de los aspectos importantes es el tema de la cobertura, ¿verdad? Que tenemos hoy en día solamente un 22% de personas protegidas, pero también hay que ver el contexto total. ¿Quiénes están obligados y quiénes no están obligados? Por ejemplo, los trabajadores independientes hoy en día solamente cotizan voluntariamente a una caja de pensiones y esto representa aproximadamente el 50% de la población ocupada. Esa es una de las estrategias a las cuales no solamente debería propugnar la reforma del sistema, la ampliación de la cobertura, sino también tener un sistema de supervisión, de control, porque aumentar el flujo o la cantidad de personas en las entidades previsionales, esto podría también desbordar de algún punto, especialmente en el IPS, lo que siempre se menciona, el tema de la salud.
Entonces, al tener el Instituto de Previsión Social ligado tanto al salud como pensiones, al aumentar esta cobertura, no podría ser beneficiario en uno de los fondos. Entonces, eso es uno de los objetivos también. Y con esto, de alguna forma, el Ministerio, habitualmente vemos que la herramienta es ir a inspeccionar un lugar y controlar si es que tienen IPS, o sea, ese es el vocabulario común, ¿verdad? Esto va a ayudar para que las otras cajas también tengan ese sistema de control y ustedes puedan notificarles, puedan regularizar la situación de esos trabajadores, ¿o no influye en eso? Sí, es importante mencionar que el Ministerio de Trabajo a partir del 2013 se constituye como un ente rector de la seguridad social, ya no solamente de las políticas sociolaborales, sino entra como creador y propulsor de las políticas públicas. Es por eso que el Ministerio toma un rol importante en el tema de la superintendencia de pensiones, y no solamente para estar fiscalizando a los trabajadores informales o formales de las empresas, sino también para regular todo el sistema y para que éste tenga un protagonismo, ¿verdad?, dentro de lo que es la regulación y el control de las entidades. Las fiscalizaciones obviamente siempre están enfocadas, como lo dispone el Código Laboral, que es a la población asalariada en relación de dependencia, y también obviamente el sistema de control público depende también de las características de la función pública, de sus reglamentaciones, y todo ese sector excluido de la función pública que es informal, que son los contratados, ¿verdad? Entonces debería de haber mecanismos para que este sector informal, que es porque no aporta a la seguridad social, también pueda incorporarse dentro de las reformas de pensión. Vamos a seguir profundizando con el tema. Está con nosotros Víctor y Fran también. Víctor, ¿cómo estás? Ahí te toca micrófono de mano. No tenés la misma influencia que Mónica, pero ya está encendido. Definitivamente no tenemos la misma influencia. Para no equivocarme yo, Central Unitaria de Trabajadores. Exacto. Bueno, ¿cuál es la postura, digamos, de la Central y otros gremios que de seguro estuvieron ustedes en conversación? Bueno, nosotros a partir del 2015 estamos trabajando en lo que se llama Consejo Tripartito, donde está compuesto por 4 centrales sindicales, la FEPRINCO, UIP, ARP, Cámara de Comercio y las entidades previsionales. Estamos trabajando en conjunto. Desde el principio estuvimos en desacuerdo con este proyecto, no en el sentido de estar en contra de la supervisión, sino en la forma en que quieren hacer la supervisión. Aquí ustedes al principio estuvieron hablando de los problemas justamente de la jubilación. Lamentablemente, el Ministerio de Hacienda se olvidó de incluir una sola línea sobre esos problemas que citaron anteriormente. Este proyecto no tiene nada que ver con lo que se dijo aquí. El problema de la caja fiscal, el problema del IPS que puede tener a futuro, que tenemos también nosotros nuestra objeción con respecto a ese informe actuarial. Y aquí la realidad es que se plantea un proyecto de supervisión exclusivamente de los fondos. Es casi una ley de inversiones lo que ellos plantean como una forma de supervisión, pero no dicen directamente eso. Entonces nosotros rechazamos y conseguimos la venia del presidente de la República para retirar el proyecto del Parlamento en su oportunidad, que Hacienda ya hizo a espaldas de toda la sociedad, que es un tema también lamentable y una forma de actuar equivocada, siempre a espaldas de la gente. Entonces en aquella oportunidad rechazamos en una asamblea muy grande en la UIP justamente, y a partir de ahí el presidente de la República nos escuchó y retiró el proyecto. Este proyecto fue discutido posteriormente con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, en su momento. Se establecieron 4 puntos específicos de discusión para buscar un consenso. Nuestro sector planteó, el sector, digamos, de trabajadores, empleadores y entidades previsionales y jubilados, presentamos algunas propuestas con respecto a eso. Lamentablemente Hacienda no escuchó y volvió a presentar el 4 de abril de este año, en medio de la crisis del tema de enmienda, presenta otra vez en el Parlamento el mismo proyecto. En vista de que nuevamente nos encontramos con esa situación, nosotros presentamos un proyecto alternativo también al Parlamento que está en la Cámara de Diputados, y la diferenciación específica es, en lo que se dijo ya de alguna manera aquí, es que Hacienda en su proyecto plantea de que esta supervisión sea llevada adelante como un departamento más del Banco Central del Paraguay y supeditado al directorio del Banco Central del Paraguay, lo cual nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, primero por una cuestión legal que no corresponde al Banco Central del Paraguay ejercer este tipo de
de controles, por cuanto que la Constitución no le garantiza ese tipo, está bien definida cuáles son las funciones del Banco Central, que son lo de la política económica, crediticia y cambiaria, y en ningún punto habla de que una entidad eminentemente económica como el Banco Central pueda estar controlando una entidad donde el principal elemento es el derecho humano fundamental. Y además que este proyecto trata de partir las aguas. Se preocupa solamente de los fondos previsionales, específicamente de los fondos que tiene el IPS en el sistema financiero, y no se preocupa absolutamente en ninguna línea tampoco de analizar los problemas que existen en el tema de salud. Okay. Ustedes saben que el tema de salud en el Paraguay está rebasado, no solo en IPS, sino también en la salud pública y también en el sector privado. El sector privado está colapsado, el sector público también tiene serios problemas y el IPS también. Y hay un problema de asepsia generalizado en los tres sectores, que es una complicación tremenda que no se está analizando debidamente. Sin embargo, nadie hace absolutamente nada al respecto, y la Superintendencia de Salud que existe en el Ministerio de Salud solamente sirve para habilitar farmacias y cosas por el estilo. Vamos a hablar un poco más también de la propuesta que ustedes tienen y de qué sector, digamos, difiere específicamente o qué agregan ustedes en particular. Lo vamos a hablar y Pedro va a preguntar a la vuelta de la pausa. Tengo a Felipe y Mariana. Hago público este orden para que vean mi transparencia. ¿Sí? Cuentas claras con los muchachos. Pedro, sí. Radio 1 está en la Expo. Sí, está. Sí. Ahora el jueves seguramente voy a estar por ahí. Pero escucha esto. Atención a los fans de Pedro. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650M, la primera de Leal. Somos uno para todos. Las fans de Pedro tienen un acceso preferencial, ¿sí? Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, volvemos nuevamente. Gracias, Elías, por la mención y el aviso siempre. Quiero agradecer al Humo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos desde hace mucho tiempo. Pedro, rápidamente, por favor. Víctor, con respecto justamente al proyecto, creo que se presentó el 4 de abril, si no me equivoco. Fecha más, fecha de Hacienda, sí. Sí, el de Hacienda. Pero hoy habla de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Y habla, bueno, que el Ministerio de Trabajo justamente va a ser el ente rector y habla también de la creación de un consejo asesor. Claramente es de pensiones y jubilaciones, no habla de salud. Sí. Es clarito el tema. Correcto. Ahora, lo que sí estaba hablando con algunos representantes del sector sindical e empresarial, a ellos lo que les molesta en realidad es la presencia del BCP. ¿Por qué le molesta la presencia del Banco Central? Bueno, en el proyecto de Hacienda que se presentó el 4 de abril, habla de la creación de un consejo. Sí. Si ustedes leen el proyecto, van a encontrar que es un consejo liderado, así como dijiste, por el Ministerio de Trabajo, con participación del Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central. Sí, parte del consejo. Ese consejo se va a reunir cada 6 meses. ¿Sí? Y si es que hay algún tema a tratar, podría ser convocado en otra fecha. O sea, cada 6 meses. O sea que prácticamente no va a tener funciones. Va a depender exclusivamente de lo que diga el superintendente. Y si ustedes leen el proyecto en profundidad, van a ver que el superintendente responde al directorio del Banco Central del Paraguay, no al Consejo Asesor. Tengo entendido que es el ministerio que va a presentar la terna. O sea, ¿cómo? Es el Ministerio de Trabajo el que presenta la terna para la superintendencia, que a su vez va a estar siendo, digamos... El Consejo Asesor es el que presenta, sí, correcto. Correcto. Este proyecto, historiando un poquitito, al principio incluso ya nombraron ellos el superintendente. Ya estaba nombrado en el mismo proyecto el superintendente. Nosotros nos percatamos y hicimos borrar esos puntos. Ya estaba nominado el señor Navarro, actual superintendente de seguros, como superintendente. Aparte de eso, estamos en desacuerdo porque el proyecto plantea una reforma del sistema de pensiones del Paraguay. Ellos no quieren reconocer, pero si ustedes miran la literatura del proyecto, habla de la creación de administradoras de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones son entidades que funcionan en el sistema previsional chileno, en el sistema de capitalización individual. Sí, Argentina, las AFIP. Sí, la Argentina tuvo una regresión, ¿verdad?
Y ese tipo de situaciones nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Además se plantea un capital de 2.000 millones de guaraníes para manejar recursos impresionantes. Como actualmente el IPS habla de 2.000 millones de dólares más los inmuebles que podrían ponerse en venta, otros 2.000 millones, o sea que una suma importante, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos un consejo que realmente responda a los aportantes, a los empleadores y a los jubilados, que son los legítimos propietarios de ese capital, de ese fondo de pensiones. A nosotros nos parece que los funcionarios de cualquier institución pública son esos, funcionarios, aves de paso, que vienen con criterios personales y no tienen el compromiso real de lo que podrían tener los propietarios para controlar. El superintendente va a ser una persona técnica, profesional, que va a estar al frente. Correcto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la concentración de los fondos en el sistema financiero es también una cuestión delicada que podría en un caso dado de que vuelva a ocurrir una crisis financiera, puede hacer caer totalmente a la seguridad social. En todos esos temas estamos de acuerdo, no estamos en contra absolutamente de lo que plantea. Es más, ustedes habrán visto que hace una semana se generó una especie de ciclón por una inversión importante que hizo el IPS, ¿verdad? Que es un poco lo que se busca, diversificar, ¿verdad? Pero evidentemente la gente tiene sus inquietudes con respecto a ese tipo de cosas y para eso estaría la supervisión para el control efectivo de eso. Nosotros creemos que el Banco Central del Paraguay ya ha pasado la prueba de supervisar entidades previsionales y ha fracasado. Y además, como dije, la cuestión legal, ¿verdad?, que no le permite su carta orgánica. Entonces nosotros planteamos directamente de que el Consejo sea representado por Hacienda, Trabajo y Salud, que son los tres escenarios de la seguridad social, más el componente de empresario, trabajador y jubilado. Esos 6 representantes que estén en el Consejo Asesor. No hay mucha diferencia, solo que incluimos a los representantes de los aportantes. Y eso es lo que nos emite el Ministerio de Hacienda. Después el resto del proyecto, hay matices que tenemos que discutir, pero en general no tenemos problema. Aquí recién en la pausa me hacían un intento de aclaración que a nuestro criterio es equivocado, ¿verdad? Porque que lo vamos a hacer ahora, Víctor, también en vivo, hecho sea de paso esa aclaración también para que pueda estar expuesta. Esa aclaración que te hacían, digo, vamos a hacerlo también ahora, claro, para que pueda quedar expuesta. A propósito, hacían los dos un no con la cabeza en algunos puntos, para ir un poco clarificando y hacer un ida y vuelta, Víctor. ¿Humberto o Marco? Yo creo que Pedro ya justamente aclaró lo que nosotros nos preocupó que dijo Víctor. De ninguna manera tiene que ver con prestaciones de salud. Eso era la diferencia que había. Y con respecto a lo que decía Víctor, entendemos su postura, pero no creemos conveniente, quizás decirlo de una manera, no informar adecuadamente sobre el proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, hay que decir que de ninguna manera esto significa un cambio en el sistema de pensiones, de pasar de un sistema de reparto como el que tenemos ahora a uno de capitalización, de ninguna manera, en lo absoluto. Y hay que leer nada más el proyecto de ley para darse cuenta de eso. En relación a lo del Banco Central, hay distintas experiencias en los países, pero hoy día se habla bastante de este tema de la regulación integral. Regulación integral que tiene que ver con que en el fondo el tema de pensiones, por supuesto, el primer objetivo, sin lugar a dudas, es proteger, resguardar el ahorro de los trabajadores, porque es de los trabajadores. Pero hay que decir que en el fondo también es un negocio financiero. Lo que pasa en muchos países desarrollados hoy día es que al final del día lo que hacen es compran una prima, al término de su vida laboral, y esa prima le paga, ¿verdad? Es un negocio financiero que le paga su jubilación el resto de su vida. Entonces, es un negocio que está muy relacionado, de hecho, Superintendencia de Seguros, porque este es otro seguro, ¿verdad? El tema de las pensiones, Superintendencia, el tema de seguros ya está dentro del Banco Central, ¿verdad? Entonces también está bancos, y en esa idea de la regulación integral, a nosotros nos parece que es lo mejor, y especialmente tomando en cuenta la fortaleza institucional, ¿verdad? Y la capacidad profesional y técnica que ha mostrado el Banco Central en su accionar, ¿verdad?
Sí, Tengo yo una quiero- pregunta para Mónica, justamente que parece que está con ganas de opinar hace rato, porque noté cierta incomodidad cuando Víctor hablaba de aves de paso, funcionarios, ¿verdad? Entonces quería saber un poco, desde tu punto de vista, al punto de vista del ministerio, ¿qué pasó con la construcción del proyecto de ley? ¿En qué momento se rompió o hubo o no realmente participación? ¿Se construyó colectivamente o no? ¿Se construyó a espaldas de la gente, como nos decía Víctor? Sí, efectivamente es importante aclarar eso, ¿verdad? A la gente. Este proyecto sí tuvo una instancia tripartita, una instancia donde el Ministerio de Trabajo convocó a los sectores, ¿verdad? Tanto empresarial como sindical y a la ciudadanía en general, para poder debatir un poco cuáles eran las inquietudes que tenía el sector empresarial y gremial. Uno de ellos era, por ejemplo, que la superintendencia era de pensiones y seguros, que era una de las inquietudes del sector sindical, que el cual se modificó y fue aprobado. La solicitud de ellos se quedó solamente como una superintendencia de pensiones. Otra de las cuestiones también era de que no tenían una participación el Ministerio de Trabajo como un ente rector. Entonces, esta nueva figura lo que hace es crea este Consejo Asesor de Jubilaciones y Pensiones y hace que sea un modelo en el cual tanto el ente rector de la Seguridad Social como es el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, que es de la política económica, y el Banco Central de la Política Monetaria, puedan estar juntos a los efectos de poder definir estas políticas de pensiones, ¿verdad? Pero hay un componente específico que hay que mencionar. No es que están excluidos los sectores sindicales y empresariales, y tampoco no es que cada 6 meses se va a reunir. El sistema de pensiones tiene una dinámica que efectivamente requiere de una participación más activa, y los sectores sindicales, empresariales e incluso los representantes de las cajas pueden ser partícipes de este consejo. Lo que define el consejo es las ternas, como había mencionado Pedro, ¿verdad?, que propone al presidente de la República al superintendente, y este superintendente tiene que reunir varios requisitos de idoneidad. No es que puede ser cualquier tipo de persona. Entonces es importante aclarar eso, y así como lo dijo el viceministro, no es una reforma del sistema, tiende esto a la supervisión, el control y a poner las líneas de las políticas de inversiones y también del gobierno corporativo, que es la gestión propia de las cajas de jubilaciones y pensiones. Es importante aclarar eso. Sé que Marcos quiere aportar, pero tengo que hacer una breve pausa. Después también va a preguntar Mariana en un rato, porque vamos a hablar de mundos opuestos en la nueva propuesta de la RPC. Ustedes saben, un reality, 16 participantes en un encierro absoluto, mundos opuestos que viene a revolucionar la televisión paraguaya. Lunes, miércoles y jueves, ¿sí? 9:30 de la noche para participar en mundos opuestos. ¿De qué lado vas a estar? Depende de cómo lo hagas. Estoy pensando hacer lo mismo con ustedes, y sobre todo que nos separe un muro de vidrio para el próximo programa. Pausa y volvemos. Bueno, ¿qué sería, Felipe? Imagínate vos de un grupo de rock sin el vocalista. Nada, una decepción. O de Uno para Todos en Radio 1 sin el locutor Pedro, por ejemplo. Otra gran decepción. Imagínense una hamburguesa sin carne. No, terrible. Eso no. ¿Qué más nos sentiríamos? ¿Una parrilla sin hamburguesa? Sí, por eso nosotros llegamos con las nuevas Concepción Burger. Ustedes saben, para toda la familia la presentación clásica, para toda la familia, para los asaderos como Felipe, por ejemplo, la hamburguesa de costilla. Y para Mariana, que se cuida siempre, ¿sí? Hamburguesa light. Ustedes saben, Concepción Burger, hamburguesas 100% carne, y ya pronto van a venir. Estamos esperando ansiosos. Sí. Para los invitados también pronto van a una picada, van a venir, ¿verdad? Una picada hamburguesa para ir ablandando la situación. Marco, ¿querías aportar algo? Y después tengo la pregunta de Mariana y vuelve la rueda con Pedro. Sí, bueno, quiero explicar un poco en términos sencillos, para que la gente entienda cuál es el objetivo. Por favor. Quien más que menos tiene una cuenta bancaria, una entidad financiera, una cooperativa. Ahorramos ahí, un ahorro voluntario. Y sin embargo, tiene una regulación fuertísima. El Banco Central tiene reportes trimestrales, mensuales, hasta diarios de los bancos y las financieras. ¿Por qué tiene ese control tan riguroso? Sencillamente porque, como mencionamos, la crisis bancaria que tuvimos en los 90 nos dejó una experiencia dolorosa que no queremos volver a pasar. ¿Qué pasa con la caja de seguridad? Es el mismo concepto, desde el punto de vista financiero es el mismo concepto, es un ahorro, solamente que forzado, obligatorio. Pero es ahorro de la gente, ahorro genuino de la gente. ¿Por qué no va a tener un control riguroso como un banco, una financiera, una cooperativa? Debería tener un control. Porque finalmente, si pasa algo, como ya ha pasado en entidades como la propia caja bancaria que mencionamos, Cajuy y otras cajas que seguramente pueden tener inconvenientes que no sabemos,
Entonces es importante tener ese control porque el Estado finalmente termina pagando eso con impuestos. No es dinero del Ministerio de Hacienda al bolsillo, es de la gente que va a tener que pagar con impuestos el costo de una eventual crisis bancaria. Entonces ahí nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué vamos a crear una institucionalidad débil que no va a tener fuerza de control sancionatoria, donde los propios regulados van a estar presentes? Es un poco difícil entender que eso pueda tener éxito desde el punto de vista técnico. O sea, la parte interesada es hemos lo mismo analizado que... esto, no es algo nuevo. Hemos estudiado más de 4 años en esta parte reciente y más de 10 años de experiencia. Marco, Sí. disculpame que te interrumpa porque realmente en ese mismo sentido estaba a punto de preguntarte, quiero saber si puedes precisar un poquito más de eso, es decir, ¿qué es lo que no se está controlando ahora? Nada, ya sé, O sea, digamos. no, existen Pero ¿qué es? controles. Por eso, no se Existen controla nada. controles, pero no son homogéneos. Y sobre Pero todo, ¿qué es lo que no- hoy no- estamos dejando de controlar y realmente representa un riesgo que siga así, bueno, por ejemplo? las inversiones, cómo realizan las inversiones, la concentración en determinados instrumentos, si hay o no conflictos de intereses en esas inversiones, si las tasas de interés a las cuales están colocando son, y la seguridad, sobre todo la cobertura, si las acciones en las cuales invierte tienen calificación crediticia o no. O sea, ese tipo de cuestiones que no sabemos, ¿verdad? No hay información precisa por lo menos, ¿verdad? Y además el tema de las tasas de aporte y beneficio, de repente hay inclusive en el ámbito público, ¿verdad?, tasas de beneficios que realmente no son sostenibles a largo plazo, ¿verdad? Entonces, eso también es, ¿verdad? Esto no es solamente puramente financiero. Pero complementando con lo que decía Marco, yo creo que es muy importante lo que dice Marco. En la superintendencia de bancos no le tenemos a los gerentes de los bancos privados regulando a los bancos. O sea, este es el típico ejemplo de un amigo siempre dice, o no le vas a poner a Drácula a cargo del banco de sangre, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos acá es una supervisión profesional independiente, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Sí, o sea, si existiera la superintendencia, lo de Cajuí, por ejemplo, ¿ustedes consideran que no hubiera pasado? Y el riesgo es menor. O sea, nada es 100% minimizar el seguro. riesgo. El riesgo es menor, justamente porque tener una entidad profesional que va a estar De minimizar el monitoreando riesgo. cómo hacen las inversiones y sobre todo con parámetros e indicadores que hoy no existen las normas prudenciales que se llaman en el punto de vista técnico, ¿verdad? Al no existir normas prudenciales, hoy no sabemos en cierta cómo están invirtiendo, ¿verdad? Ahora, y con respecto entre otras modificaciones que se presentan en este nuevo proyecto que presentó Hacienda, habla de la posibilidad de comprar y vender bienes. Yo no sé cómo están las otras cajas, Inmuebles. pero yo sé que el IPS tiene un gran problema con eso. O sea, incluso su carta orgánica no le permite hacer absolutamente nada con más de 1000 propiedades que quedaron de esa corrida bancaria de los 90. Ese es un punto justamente Sí. que no estaba en el proyecto inicial No estaba. y que luego de las rondas de negociaciones y discusiones se incorporó. Y en el proyecto actual sí ya las cajas pueden seguir invirtiendo en inmuebles y también lo pueden vender. Dentro de los límites que se van a establecer, obviamente, para garantizar la diversificación, para que no haya concentración justamente en inmuebles, sino que puedan invertir una parte de sus recursos en inmuebles, pero no el 100% o una gran parte de ellos, porque sabemos que el inmueble es finalmente también una inversión que tiene muchos vaivenes. Discúlpame, ¿verdad? esto ya se consensuó con el sector trabajador y empresario. Ese punto particular sí. Sí, ese se punto- consensuó. La Sí. metralleta Burjal, sí. Sobre el punto de lo que estaba diciendo Marcos, para que la gente entienda cuánto dinero maneja la caja, las cajas, ¿verdad? El año 2015, según el balance de IPS, solamente por ingresos de contribuciones hubo 5.744.000 millones de guaraníes en ingresos de aportaciones, para que se den cuenta del volumen que maneja. La Cajubi, por ejemplo, tuvo un ingreso en el 2016 solo de aportaciones de 362.286.000 millones de guaraníes. No se puede ni leer eso. Es ¿Cómo hace muchísima para leer? plata Por que favor, te pido. administran estas cajas, por lo tanto hay una necesidad Claro. de una regulación, ¿verdad? Son Capaz por, como ahí no se mini dieron, por eso no bancos. se dieron cuenta que compraron algunos Víctor, seguros de vida, ¿verdad? Capaz se le traspapeló que... Víctor, ¿cuál es el punto de equilibrio, el punto de negociación entre estas dos posturas? La postura de ustedes se sienten ya, o sea, la postura de ustedes es definitiva, no piensan retroceder ni un centímetro, ¿hasta dónde van a llegar? Bueno, para empezar tengo que quejarme porque estamos 3-1. Entonces son 3 verdad. voces contra 1 y prácticamente no tenemos casi oportunidad de hablar. Está mal encarado el programa, lastimosamente, tengo que decir. En segundo lugar, por ejemplo, tocaron el tema de inmuebles. El proyecto inicial de Hacienda ordenaba a las instituciones a vender en un plazo de 30 días todos los inmuebles. Era una locura total, motivo por el cual reaccionamos, hicimos un planteamiento y se cambió. Hoy día el proyecto nuevo habla de que
se permite la venta de inmuebles. Lógicamente hay en ese sentido consideraciones de actuarios, de que hay porcentajes mínimos que se deberían de mantener por una cuestión de capital, algunos activos, y en especial lo del IPS. No se puede estar ordenando una venta masiva porque tiene bienes demasiado importantes, así como tiene muchísimos que tendrían que haber sido vendidos hace mucho tiempo y lamentablemente la ley no le permitía. Tiene inmuebles como el Parque de la Salud, este local que estuvo a punto de convertirse en un supermercado sobre San Martín, el local frente al Banco Central, y otros activos que son activos demasiado importantes que va a ser difícil permitir la venta al Instituto de Previsión Social. Nosotros la regulación y el control de la diversificación de los fondos estamos totalmente de acuerdo, no estamos en desacuerdo en eso. Aquí se trata de vender la idea de que nosotros estamos en desacuerdo con eso, no estamos absolutamente en desacuerdo. Y tampoco va a ser el presidente del banco el que va a ir a controlar al banco, como dijo alguien aquí. Por ejemplo, por poner una figura conocida cualquiera, y disculpen que lo cite, por ejemplo, que Eduardo Felipo sea el representante de los empresarios. Él no tiene nada que ver con una caja de jubilaciones. Es un empresario que aporta porque la ley le obliga por sus empleados, pero no tiene nada que ver con la administración de una entidad previsional. Así que cuando aquí pretenden mezclar un conflicto de intereses, no tiene absolutamente nada que ver. No se va a meter a ningún administrador de entidad previsional en el Consejo Regulador. El Consejo, como dije, estaría representado por representantes de los trabajadores, empresarios y jubilados, más Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Salud. Eso es lo que nosotros planteamos en nuestro proyecto. La diferencia es que ellos pretenden, como dije al principio, mantener dentro de la estructura del Banco Central del Paraguay. ¿Ustedes sienten que eso es un peligro para los fondos de los asegurados, digamos? Hay una cuestión de principio. Aporta, hay una cuestión de principio. El derecho administrativo es muy claro. Para las entidades públicas, lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eso dice el derecho administrativo, que es opuesto al derecho privado, que dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ese es un principio claro. Y si el Banco Central no está autorizado a manejar la seguridad social por la Constitución Nacional en su artículo 325, no puede tomarse la atribución de controlar. Es una cuestión legal, para empezar. Y en segundo lugar, ya dijimos de que las experiencias del Banco Central en cuanto a control, o sea, que ellos dicen de que controlan muy bien, nosotros podemos mostrar innumerables ejemplos de mal control del Banco Central del Paraguay al sistema financiero. Yo soy del sistema financiero, puedo hablar perfectamente de todo lo que significa y les voy a dar un solo ejemplo les voy a dar. Aquí se critica mucho a los políticos, parlamento y compañía que tienen esposa, secretaria y bla, 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 bla. Si ustedes hacen un control de la plaza financiera, de cualquier banco de plaza, van a encontrar la secretaria, la prima, la hermana, la abuela del superintendente, de los funcionarios de superintendencia. En cantidad, les aseguro. ¿Tráfico de influencia? No, simplemente pongo un ejemplo. Para precisar, ¿verdad? No, simplemente, así que no es aquí, como dice el principio bíblico, el que tire la primera piedra, aquel que esté exento de pecado. No, la cuestión, si vamos a empezar a marcar puntualmente las cosas, la crisis financiera, lo que pasó en las liquidaciones, dónde fueron a parar los bienes de las liquidaciones, hay demasiadas cosas que podemos hablar de lo que significa el Banco Central del Paraguay. Hay muchas cosas, son 1.200 funcionarios, de los cuales hay 250 técnicos, y el resto, ¿qué pasa? No, hay una situación delicada. Estas son 800.000 personas que dependen del seguro social. Ustedes dicen que hay que diferenciar. No es así, Pedro. La seguridad social es una sola. Es un derecho humano fundamental que no es un principio indivisible, el derecho a la salud y a las pensiones. Además, el Ministerio de Hacienda es absolutamente irresponsable. Ellos mismos dijeron al principio de que la caja fiscal tiene una perspectiva de crisis del 40% del Producto Interno Bruto a corto plazo.
¿Qué hicieron ellos al respecto? Nada, absolutamente. Y ese es un departamento dependiente exclusivamente de Hacienda, la Caja Fiscal. Tiene 6 programas, de los cuales 3 son absolutamente deficitarios. Plantearon ellos una solución. ¿Ustedes saben quién va a pagar ese déficit? Nosotros. Aunque se cree la superintendencia como ellos quieren y se manejen las inversiones en forma correcta, lo mismo esa crisis se nos viene y tenemos que pagar. Y no hay impuestos que puedan aguantar. Después hablan de la crisis del IPS. Eso nosotros no aceptamos porque aquí en el Paraguay no tenemos técnicos actuariales. No existe un solo técnico actuarial en el Paraguay. Y ese trabajo que habló de que el IPS puede colapsar fue hecho por un funcionario del Instituto de Previsión Social, que es una persona que está estudiando estadística, y un muchacho joven que no conoce. Googleó informes de 10 años atrás de estudios actuariales y presentó. Eso no decimos solamente nosotros, lo dice el Consejo del IPS. Es absolutamente falso ese informe. Pero puede ser que el IPS tenga problemas actuariales a futuro si se analiza bien. Aquí hay problemas de inclusión. Ustedes saben que el 80% de la población no está en la seguridad social. ¿Quién va a pagar cuando esas personas lleguen a los 50 años de edad el mantenimiento de esa gente? Tiene que pagar el Estado. ¿Y cómo va a ser el Estado para pagar las contribuciones a la tercera edad? No hay plata suficiente y eso es el problema real de la seguridad social, Pedro, que tenemos que atacar. Hay un sistema anárquico de pensiones, hay cajas sectoriales, empezando con la caja parlamentaria, que se jubilan a los 5 años. Eso es absolutamente... Así que ya lo hablamos también acá. Lo hablamos acá. Hablamos de eso y también Bueno, disculpen, No, pero digo nomás que aportando, ¿verdad? Que ya lo hablamos. La caja bancaria, por ejemplo, tiene 28% de aportes solamente para pensiones. En cambio, salud, el IPS tiene 26% con salud incluida. ¿Cuál es el escenario ideal para ustedes? ¿Cómo? El escenario ideal para ustedes, ¿Cuál preguntaba. es el escenario ideal para ustedes? ¿Con qué figura se estarían ustedes cómodos? Bueno, con respecto, si hablamos específicamente de superintendencia, Sí, señor. nuestro proyecto está en el Parlamento y habla de un consejo representativo de los sectores de aportación y el sector Estado, que es, como dije, Hacienda, Trabajo y Salud. Sin el sector empresarial. No, también. No, También, sector claro. empresarial, Ok, trabajo y jubilados. Ok. Nosotros creemos que no le quitamos de ninguna manera... Pero la proporcionalmente, digamos, la figura. posibilidad. Proporcional. Pero por supuesto, por no, supuesto. para que nos cuente, ¿verdad? Aquí se habló se dijo, vos tenés caja en tal parte y tal parte. ¿Quién te gustaría que te controle tu caja? Vos como propietario de empresa, vos vas a controlar cómo se maneja tu empresa. Y así también nosotros queremos que se maneje la distancia de los fondos provisionales. En esta semana, como dije anteriormente, se dio un crédito activo y causó impacto en la sociedad. No estamos acostumbrados. Voy a aportar también, Marco, espero que si estás libre de pecado no tires el micrófono, que sea una piedra después. A ver, Y básicamente, lo de la caja fiscal no quiero entrar a responder nada porque en realidad el proyecto de ley, justamente lo dijo Humberto al comienzo, es un inicio. Son dos etapas que estamos pensando desde el gobierno. Primera etapa, lo más urgente es resguardar los fondos para que no pasen lo que pasó ya en cajas, ¿verdad? Como mencionamos, experiencias dolorosas anteriores. Pero no nos olvidamos de la reforma grande que él menciona, que es la cuestión paramétrica. Somos totalmente conscientes que en la caja fiscal hay problemas, en la caja militar, en la caja magisterio, en el IPS también tiene sus problemas porque estamos hablando de una carta orgánica de más de 50 años. Son las discusiones grandes donde los consensos tienen que ser amplios. No vamos a permitir en un año resolver esos problemas. Lo que sí queremos es que se empiece a discutir, a debatir y se crea este consejo asesor para justamente empezar a debatir esos puntos, a analizar esas reformas, que traigan sobre la mesa a los expertos y que digan, bueno, esto tenemos que hacer en caja fiscal, esto tenemos que hacer en IPS y tenemos un tiempo todavía para hacer las reformas, ¿verdad? No mucho, pero tenemos todavía tiempo para hacer esas reformas grandes y es lo que tenemos que llegar con un consenso amplio. Entonces, la propuesta es, primera etapa, crear la superintendencia que nos ayude a tener información de cómo están las cajas hoy, que nos saquen la fotografía, esta es la situación de cada una de las cajas y empezar a tratar de ajustar por lo menos el manejo financiero. Y en la segunda etapa, que no tiene que ser a largo plazo, sino que tiene que ser a mediano plazo, es las reformas grandes que él menciona y estamos de acuerdo, plenamente de acuerdo en esas reformas desde la seguridad social. Sí, Mónica, ya le dejo a Mónica. Mónica y después Víctor quiere aportar. Sí, precisamente eso es lo que yo me refería al comienzo, ¿verdad? Primero, plantear el tema de los fondos de pensiones. Para que la gente entienda, la seguridad social está compuesto por una serie de riesgos que se tienen que cubrir con las aportaciones. Uno de ellos y los más importantes a largo plazo son los fondos de jubilaciones y pensiones.
Las otras reformas que son de maternidad, de riesgos laborales, de accidentes de trabajo y de salud, también tienen que entrar en el paquete. Pero así como dice Marco, esto es una línea de base para empezar a discutir, para abrir el consenso, para que la gente comprenda de qué estamos hablando y de la necesidad que existe de proteger hoy esos fondos que en largo plazo recién van a ver. No es como las cuestiones de corto plazo, como maternidad, que hoy tienen que cobrar su subsidio, o un accidente de trabajo que hoy tiene que cobrar su subsidio, entonces el fondo tiene que estar, ¿verdad?, solvente. Estos son dos cuestiones paralelas que tienen que ir vinculadas, pero luego del consenso, tanto con los trabajadores, con los empresarios, el gobierno y la ciudadanía en general, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. Si es breve, Víctor, ahora o si no lo hacemos a la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. Vamos a hablar de el concurso Colosos de la Tierra. Quedan 2 días. En realidad mañana cierran las postulaciones para los árboles más grandes del país. Ustedes saben, estamos buscando a los Colosos de la Tierra y sus historias. ¿Cómo hacen para postular el árbol? Si tiene más de 3 metros de diámetro y 20 de altura, le sacan una foto al árbol, ingresan a la página de www.atodopulmon.org, postulan el árbol o si no bajan la aplicación que está en el Play Store de A Todo Pulmón y aplican también esto y van postulando a sus árboles. Vamos a la pausa y ya volvemos. Nos estamos quedando de a poco sin tiempo. Víctor, ¿querías aportar algo que quedaba pendiente? Está encendido, Víctor. Bueno, realmente aquí está, digamos, un equipo nuevo discutiendo, pues si estaba el equipo anterior, si estaba Santiago Peña, aquí hubiese dicho que es imposible nuestro proyecto porque no hay plata para pagar una oficina de inspección y el Banco Central tiene los técnicos necesarios, que es lo que siempre nosotros le rebatíamos al ministro, ¿verdad? Que si el Banco Central tiene un excedente de técnicos, que no tiene porque la especialización en seguridad social no hay lamentablemente en nuestro país. Para control de fondos, de inversión de fondos se necesitan actuarios, se necesitan especialistas en riesgo de inversión y eso en el sector privado sobra, en el sector financiero. En el Banco Central no tanto. Y entonces nosotros creemos que técnicos existen y si el Banco Central tiene excedentes puede transferir al Ministerio de Trabajo, que es lo que nosotros sustentamos desde el principio. Porque el Ministerio de Trabajo dice su nombre, por lo menos en la ley, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero aquí no se le da pelota al Ministerio de Trabajo. O sea, el trabajo de Mónica es... El ministro de Hacienda fue el que lanzó este proyecto, desde la Secretaría de Hacienda, no desde la Secretaría del Ministerio de Trabajo. No es cierto lo que dijo Mónica, que nos convocaron. Nosotros nos enteramos cuando el proyecto estaba en el Parlamento y ahí hicimos una asamblea y rechazamos. Mentira es que se haya hecho difusión. Después sí. Posteriormente, cuando ya se rechazó, ahí participamos en un espacio. Pero no es cierto que se haya discutido con nosotros ese tema. Entonces, y aquí se habló, el tema de la salud es un problema de hoy. El tema de que no haya medicamentos, de que la gente tenga expectativa de atención en el IPS, que se considera el centro de cobertura de salud del país por una cuestión ilógica, pero esa es la mentalidad que tiene la gente, lamentablemente no da respuesta, no se tiene ninguna propuesta para eso. Entonces a nosotros nos parece que la cuestión global es lo que se tiene que atender. No estamos en desacuerdo absolutamente con la creación de la superintendencia, no sé por qué no se acepta la participación de los... Víctor, ¿pero ustedes quieren presidir la comisión? No, el ministro de Trabajo. Víctor, vos en los 90 estuviste en la Caja de Jubilaciones, fuiste presidente de la Caja de Jubilaciones, sí, bancarios, quebró, sí. Y vos decís que con una institución como la que pretenden ahora, ¿serviría? Ya basándome en la mala experiencia que tuviste. Por supuesto que va a servir, porque los superintendentes van a ser personas técnicas. Yo estuve en la caja bancaria, cuando había 36 bancos y cayeron 22 bancos. Por eso, la caja bancaria tenía exactamente 4.000 jubilados y 1.000 aportantes. No quebró la caja bancaria, pero estuvo a punto. Hoy día goza de salud porque tiene 12.000 aportantes y tiene apenas 2.500 jubilados. Entonces la relación cambió totalmente. Esa es una relación totalmente... Lo que pasa es que este es un tema muy técnico, muy tratamos igual difícil, de traducirlo muy un poco, difícil, ¿verdad? Sí. Porque aquí está el proyecto, ¿verdad? Mónica dice que el Consejo va a reunirse y va a convocar a los sectores,
Pero lo que dice la letra es que se va a reunir cada 6 meses, punto. Bueno, Víctor, gracias por venir porque tengo ya un minuto para cada uno del cierre. Gracias por venir, Víctor, muy, muy amable. Mónica, un minuto como Sí. máximo. Bueno, lo que nosotros como Ministerio de Trabajo apuntamos es efectivamente a el control, la supervisión y la regulación de los fondos de pensiones. Así compartimos, hemos debatido, Víctor, en muchas oportunidades a instancia del Ministerio de Trabajo, efectivamente. Por suerte la prensa tiene memoria, entonces uno puede buscar y puede ver Algunos. efectivamente, Algunos. a que efectivamente sí hubo un consenso y sí hubo una discusión. Sí pensamos y sí creemos en que estamos nosotros dispuestos y ya hay un consenso para hablar de la reforma de la seguridad social. Efectivamente, hay que informar mejor a la ciudadanía de qué se trata esto. Todo el mundo habla de reforma, pero la gente no comprende. Y como mencionó Víctor, y estoy de acuerdo, necesitamos de especialistas en tema de seguridad social. Necesitamos capacitar gente, no solamente para el tema de las políticas públicas y en IPS o en la CAJUBI, sino para el ente especializado que se está creando, que es la superintendencia. Y nosotros somos partidarios de esta política y de la supervisión de los fondos. Atención a los estudiantes universitarios también, es una carrera para el futuro y que va a tener mucha demanda en nuestro país. Le vamos en rédito, dicho sea de paso, aprovechen. Marcos. Sí, bueno, creo que el mensaje central que queremos dejar es que este proyecto de ley busca proteger al afiliado y al futuro jubilado. Yo como futuro jubilado, ¿verdad? Acá todos somos futuros jubilados, queremos que dentro de 20 años esté nuestra plata ahí y podemos cobrar nuestra jubilación, que no nos pase lo que le pasó a otros jubilados que tuvieron que soportar con sus espaldas su jubilación, ¿verdad? Tuvieron que aportar y el Estado subvencionando eso, ¿verdad? Más de 100.000 millones del 2008 ha aportado el Estado. Entonces, y repito, no es plata del Estado, es plata de la gente. Entonces, eso es lo que queremos evitar y no olvidarnos de la reforma grande. Claro que sí tenemos que avanzar en la reforma de seguridad social y queremos crear ese espacio para empezar a debatir con ellos, con todos los involucrados y poder llegar a consenso y, ¿por qué no?, con la siguiente administración que va a empezar dentro de muy poco, podamos llegar con un paquete de reforma consensuado. Sería lo ideal. Sería lo ideal porque tenemos miles de proyectos que van, como que el que venía en la pasada, el de la Caja Municipal, que básicamente sin ningún criterio técnico te mete una reforma de seguridad social, y sí paramétrica, sin hacer ningún estudio técnico de nada. Entonces eso queremos evitar, que haya una instancia técnica que filtre con ellos, con los expertos, que nos digan esto está bien, esto está calibrado y va a ser sostenido en el tiempo. Entonces ahí vamos a acompañar, pero no que vayan atomizando estos proyectos, nada más que eso. Y tenemos que seguir avanzando en materia de seguridad social. Muchas gracias, Marco. Yo, muy cortito nada más, quiero decir, creo que hay puntos de coincidencia, que aquí tenemos un desafío demográfico en el sentido de que la población va transitando hacia un estadio en donde va a haber una mayor proporción de gente en edad de jubilación. Entonces, pero eso se suma al hecho de que hoy tenemos una muy baja cobertura. Entonces, esto es un desafío muy grande para todos. La superintendencia es un primer paso para avanzar en esa línea. La gran reforma va a venir después y se va a discutir en amplitud seguramente cuál es el sistema mejor para atender justamente esto que decía muy bien Marco, era velar por la seguridad del ahorro previsional de los trabajadores en entidades previsionales que se manejen con criterios de solvencia y sostenibilidad. Bueno, gracias a los cuatro por venir. Miren que hablamos de una cuestión técnica que es el inicio de un control de otros problemas que no hablamos en este programa, como son, por ejemplo, la utilización de las distintas cajas de pensiones como una maquinaria electoral y de financiamiento muchas veces, como el poco control que tienen muchas entidades que dan créditos a personas que a lo mejor no tienen una estabilidad laboral, pero simplemente porque son asociados o aportan la caja tienen ese crédito. Sin contar que algunos tienen hasta incluso tarjetas de crédito con promociones que ya no existen en el mercado, pero como no se los puede regular, nadie tiene un control con todo eso. Sin contar aquellas que se están vaciando porque son cuestiones políticas, se hace una elección, ponen un presidente y se terminan manejando de una cuestión muy rara. Pero repito, es el inicio para poder hablar de un montón de otros problemas que tienen las distintas en los bancos. Y la colocación en los bancos, y un montón de otras cosas más. Sin duda, vamos a encontrarnos mañana, están todos invitados. ¿Venimos Pedro, mañana? Sí, vamos a venir. Y Pedro, yo sé que este tema te preocupa, pues estás ahí, cerca de la jubilación. Nosotros nos vamos a encontrar mañana. Chao.